Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase sobre violencia de género y sus distintas expresiones. Lo que vamos a abordar en esta clase a manera general son los conceptos de violencia de género y sus diversas expresiones, así como la sumisión y control, las mujeres atrapadas, la influencia cultural en el desarrollo de la violencia y aspectos socioculturales de la violencia de género. Para comenzar, debemos de cierta manera tomar en cuenta uno de los términos más importantes o conceptos más importantes para poder ir entendiendo lo que es la violencia de género. ¿Qué es la violencia? La violencia es cualquier acción que se ejerza por una o varias personas donde se someta intencionalmente a una persona al maltrato, a la presión, a un sufrimiento, a la manipulación o cualquier otra acción que genere como consecuencia una alteración a la integridad física, psicológica y moral de cualquier persona o grupo. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, sabemos que la violencia implica un acto intencional para generar un daño. Entonces, la violencia de género se va a entender como todo acto de violencia sexista con un resultado posible o real de un daño, ya sea físico, sexual y psicológico. ¿Qué va a incluir? Puede incluir amenazas, coerción, privación arbitraria de la libertad. ¿Cuáles son los ámbitos donde debiese realizarse estos actos de violencia para que yo la pueda llamar violencia de género? Puede ser en la vida pública o en la vida privada. ¿Cuál es la violencia doméstica? La violencia doméstica se genera en un ámbito privado, en un ámbito doméstico, en donde esta violencia la va a ejercer un hombre en contra de la mujer para someterla a un control, porque este hombre necesita conservar y aumentar esa sensación de que él es el que tiene el poder sobre todas las situaciones dentro del ámbito doméstico. Ahora, este hombre, ¿qué relación debiese tener con la mujer para que yo pueda distinguirla como violencia doméstica? Debe estar dentro de una relación de pololeo, noviazgo, una relación de pareja con o sin convivencia. Cualquier clase de vínculo también se incluye con exparejas. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos o las conductas violentas que se van a desarrollar en el ámbito doméstico? Acá tenemos el maltrato físico, golpes que pueden ir desde lo más leve hasta lo grave, abuso sexual, abuso económico, abuso ambiental, maltrato verbal y psicológico y chantaje emocional. Para distinguir un poco algunos de estos comportamientos, podremos decir que el abuso sexual está integrado a lo que es la violación. Muchas veces las mujeres creen que porque están dentro de una relación de pareja, que el hombre violente a la mujer sexualmente no es una violación, porque es mi pareja. Yo no quería, pero él quería. Por ende, muchas veces las mujeres disminuyen o normalizan lo que implica una violencia sexual. Cuando hablamos de abuso económico, hablamos cuando el hombre manipula a través del ámbito económico, ya sea porque no le entrega dinero para que pueda manejar el dinero del hogar, no le permite salir, la tiene atrapada en el ámbito económico y la hace sentir que ella no es capaz de poder mantenerse ni de ser independiente. Por ende, debe mantenerse al lado de este hombre para que la puedan mantener. Cuando hablamos de chantaje emocional, por ejemplo, acá el hombre muchas veces manipula de tal manera a la mujer que incluso cuando en algún minuto la mujer siente que ya no puede más y que debe hacer algo, el hombre puede empezar con manipulación y chantaje en términos de: si tú me dejas, yo mato a tus hijos; si tú me dejas,
yo me mato. Es decir, yo te empiezo a chantajear para que tú hagas lo que yo quiero. Porque yo necesito conservar mi poder, necesito sentirme poderoso, necesito sentir que yo llevo las riendas de esto. La violencia intrafamiliar implica la violencia dentro del ámbito familiar y existen dos categorías. La violencia psicológica, física y sexual. Ahora, es muy interesante el que nosotros podamos entender que de cierta manera la violencia intrafamiliar va en escalada. Puede comenzar primero con violencia psicológica, desmereciendo alguna acción o comportamiento que haya tenido la mujer. Posteriormente pasa a la parte física y muchas veces integran la parte sexual. Por ende, no es que en la violencia intrafamiliar aparezcan estos tres aspectos fundamentales en el mismo minuto, sino que el manipulador y el maltratador sabe que debe manipular psicológicamente a esta mujer primero para que luego, cuando empiece la violencia física, que es en un ámbito leve primero, la mujer no se vaya, la mujer no lo denuncie. Y ahí es donde empezamos a escalar hacia la gravedad, porque si la mujer permitió de cierta manera que el hombre la golpeara, el hombre ya internamente entiende que si yo subo el nivel, ella no va a hacer nada, porque ya me va a empezar a tener miedo, va a empezar a generar una situación de manipulación con esta mujer. La violencia conyugal tiene que ver con la violencia intrafamiliar y acá nuevamente encontramos lo que es la violencia psicológica, física y sexual. ¿Qué pasa con dos aspectos o dos conceptos fundamentales dentro de la violencia de género? La sumisión y el control. Cuando de cierta manera yo controlo a la víctima, yo voy a generar dos efectos. Uno puede ser opresivo, que es cuando yo uso la violencia para conseguir algo. O puedo de cierta manera generar este control y esta sumisión de la mujer como un aspecto configurador. Es decir, yo voy a redefinir las relaciones en una situación de asimetría y desigualdad. Es decir, yo, hombre, tengo el poder. Relación asimétrica. Es decir, tú quedas relegada hacia abajo, yo estoy por sobre ti. Hay una desigualdad evidente y el hombre suele generar esta desigualdad a través de mecanismos dolorosos para la mujer. ¿Y eso qué provoca en ella? Una sumisión y un sometimiento. ¿Hay un perfil del maltratador? ¿Podemos distinguir un perfil único? No. ¿Por qué no? Porque cada uno de los maltratadores tiene formas diferentes de ejercer la violencia. Tienen formas diferentes de chantajear, formas diferentes de amenazar, pero por lo general suelen actuar en forma coherente con el objetivo de llegar a la sumisión y al control. En eso sí tenemos un aspecto que es característico, pero no así un perfil único. Entonces, ¿cuáles son los rasgos comunes de un comportamiento del abusador o del agresor? Van a responsabilizar a la mujer de la situación, es decir, la va a golpear, la va a amenazar, la va a dañar sexualmente y a la mujer le va a hacer creer que yo te violé o yo me aproveché o yo quería tener relaciones sexuales porque tú necesitas, o yo necesito más bien como hombre, yo necesito el sexo. Y si tú no me lo das, yo tengo que conseguirlo igual. Si, por ejemplo, se enoja por algo X, siempre la culpa va a ser de la mujer. Ellos son las víctimas. Ellos son los incomprendidos,
La mujer es mala, la mujer no los entiende, la mujer los cela, la mujer no le da lo que él quiere, por ende él es una pobre víctima que reaccionó simplemente para defenderse. Tienen poca empatía. ¿Qué es la empatía? No es solamente ponerse en el lugar del otro, es más extenso ese concepto. Tiene que ver con el ser capaz de reconocer las emociones y actuar frente a ello. Es decir, si yo veo que está sufriendo un ser humano, yo no le haría daño. Ellos, como su empatía es mínima y en algunos casos no existe la empatía, por ende pueden ser crueles. Y en muchos casos pueden llegar a sentir placer al maltratar a la mujer. Van a manifestar una necesidad elevada de reafirmación. Estos hombres por lo general tienen la autoestima muy baja y el autoconcepto muy bajo. Y de cierta manera se reafirman como hombre, un hombre en una sociedad machista, que el hombre es el que tiene el poder, y lo hace a través de el maltrato hacia la mujer. Porque internamente sabe que como hombre no va a generar poder ni control en ninguna otra área que no sea la doméstica. Demuestran una intolerancia a no situarse a la altura de su papel, que tiene mucho que ver con la reafirmación. Tienen un pensamiento rígido. No es capaz de ver varios puntos de vista, sino que él mantiene estas creencias de que siempre tiene la razón. Él es una persona que, independiente de que tenga la autoestima muy baja, él cree que le hace las cosas bien, que como él las dice, deben ser. De lo contrario, responsabilizan a la mujer porque como no lo hizo como él quería, tiene que defenderse. Minimizan las consecuencias de su comportamiento. Tú te lo buscaste, tú me hiciste enojar, tú no hiciste lo que yo quería. Por ende, como no tienen empatía, no logran conectar con el daño que están realizando. Y eso genera que evidentemente no se responsabilicen por su comportamiento. Mucho menos van a sentir que lo que están haciendo está mal. Manifiestan una inseguridad interna, una dependencia y celos. ¿Dependencia por qué? Dependencia hacia la mujer porque sin esta mujer que se ha logrado someter a él, no podrían sentirse poderosos. Empieza a generarles celos cualquier posible situación de que alguien, otro hombre, como tiene la autoestima baja, sabe que él no es capaz de hacer muchas cosas, entonces cela mucho a la mujer porque cree que cualquier hombre se la puede quitar. Y eso lo va a destruir. Destruir en términos internos porque le rompe esta imagen falsa que tiene de un hombre poderoso. ¿Qué pasa con las mujeres? Ya hemos hablado del agresor, pero ¿qué pasa con las mujeres? Muchas veces estas mujeres sienten que están atrapadas. ¿Atrapadas en qué? En una relación que no tiene mucho fin, donde hay maltrato, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, y se dan cuenta que están en un círculo de violencia. Pero ¿por qué esta mujer sigue? Esta mujer sigue no porque le guste que le peguen, no porque se sienta cómoda. Muchas veces la decisión de mantenerse es porque empiezan a equilibrar en una balanza qué va a pasar si yo salgo de esta relación. Cuando ella lo visualiza así, piensa inmediatamente en la inversión que ha desarrollado para que esta relación, entre comillas, funcione. Y acá entra el peso de la palabra familia. Voy a destruir a mi familia, voy a dejar a mis hijos sin padre. No piensan que los hijos están dentro de un entorno violento. Ellas se fijan hacia el otro lado, hacia la parte más exterior. ¿Qué va a pasar si yo dejo a este hombre? Voy a destruir mi familia, yo ya no voy a ser o no voy a tener una familia. Si hay un matrimonio legal, separarme, divorciarme, voy a dejar de ser
la esposa de, por ende pierden, y aquí empiezan a sopesar, pierden este rol social de ser una mujer casada, que tiene mayor valoración, socialmente hablando, que una mujer, por ejemplo, divorciada o separada. Porque estas mujeres sienten que si les dicen que son separadas o divorciadas, en su mente piensan que no pudieron mantener a este hombre a su lado. El tiempo, hay mujeres que llevan 10, 15, 20, 30 años con el mismo hombre. Dependencia emocional, se vuelven dependientes. Lo necesitan porque ellas dicen que lo aman. Y las expectativas a futuro, como el hombre le ha dañado psicológicamente la mente, ella siente que, ¿qué hago si llevo 20 años con este hombre, tengo 50 años, ¿para qué lo voy a dejar? ¿Qué va a ser de mi vida? Si además puede haber dependencia económica. Si esta mujer, por esta sociedad machista, no toda su vida crió, no sacó ni siquiera quizás el cuarto medio, tiene sensaciones de que es incapaz y el hombre durante todos estos años le ha dicho que es inútil, que no sabe hacer nada. Falta de recursos, ya sea redes de apoyo, dinero propio, que le puedan permitir volver a generar una nueva vida sana. Miedo. Miedo al que dirán, miedo a la incertidumbre, miedo a qué va a hacer este hombre conmigo, qué va a pasar con mis hijos, me los van a quitar, los van a llevar al Sename, qué es lo que va a pasar. Tolerancia al maltrato aprendido en la infancia, que ya lo vamos a ver con el tema de crianza. Acá la mujer, si vivió en un entorno violento, lo va a normalizar. Por ende, va a tolerar el maltrato. Lo aprendió desde la infancia. Su patrón relacional y vincular es a través de la violencia. Inseguridad del proceso judicial. Nos bombardean constantemente en la televisión que un femicidio y esta mujer había denunciado 4 veces, 5 veces, 6 veces. Por ende, hay una inseguridad patente de que, ¿qué hago si yo denuncio? Si yo no voy apuñalada, no me van a hacer caso. Si yo no llevo el cuchillo dentro de mi cuerpo, no me van a hacer caso. Es la sensación latente que existe, porque vemos constantemente que el Poder Judicial no ha logrado tener estrategias que realmente funcionen. Y muchas veces también pasa por esto, porque aparecen las denuncias, hay una orden de alejamiento, pero las mujeres vuelven otra vez por esta dependencia emocional. La mujer, para poder mantenerse en este entorno violento, va a generar estrategias adaptativas. Sabe cómo manipular. No llega al nivel de manipular al hombre, manipula en cierta manera ciertas actitudes, ciertas acciones mínimas para que el hombre no la golpee, no la dañe. Dentro de esa manipulación está la seducción. Es decir, ella gana afecto, entre comillas, a través del sexo, por ejemplo, y eso hace que el esposo, el marido, el pololo, lo que sea, neutralice la agresión por lo menos por ese día. Generan suspicacia en extremo, es decir, se sienten desconfiadas de todos y de todo, sobre todo del exterior. ¿Por qué? Porque la familia o alguien cercano le puede decir, mira, ¿sabes que estás en un círculo violento? Y ella no soporta esto, no puede ser capaz de visualizarlo, por ende empieza a desconfiar. ¿Me querrá quitar a mi marido? ¿Querrá que yo esté sola? ¿Querrá que yo pierda mi familia? Hipervigilancia crónica que se asocia a el estrés y a la activación constante y anormal de la hormona cortisol. Como siente la violencia constante, necesita estar hipervigilante para poder determinar cuándo el marido viene ebrio, cuándo el marido está, entre comillas, de buena o de malas. Viven constantemente pisando en un vidrio muy delgado que saben que no pueden quebrar, porque si se quiebra, viene el maltrato. ¿Qué pasa con estas mujeres que tienen que usar estas estrategias adaptativas? Le van a desarrollar baja autoestima o, de cierta manera,
le van a generar esta sensación de que efectivamente no sirve para nada, no debe amarse, no es nadie. ¿Cuáles son algunas influencias culturales en el desarrollo de la violencia? La tolerancia a la violencia y al maltrato por la crianza. No podemos dejar de pensar críticamente que la mujer en esta sociedad ha tenido responsabilidad en la generación de hombres machistas y de mujeres que aceptan la violencia, porque se pone al hombre como este ser, este rey de la casa, al que se le da la presa de pollo más grande en el almuerzo. El hombre se tiene que sentar a la cabeza de la mesa. El hombre es el primero que tiene que comer. Debes hacerle caso a tu papá, a tu abuelo. Por ende, genera en la mujer, en las hijas, esta sensación de tú debes depender de los demás, sobre todo de los hombres. Tienes que esperar aprobación de los otros, sobre todo de los hombres. Y tú no eres capaz de tener acción o decisión, porque todo lo hace el hombre. Entonces genera en la mujer esta sensación de yo no soy capaz, el hombre es el que tiene que manejar. Yo solo sirvo para criar hijos, nada más. Y para, de cierta manera, mantener a mi hombre feliz, tranquilo, independiente de que me golpee. Porque como ya normalicé la violencia y hay demasiados puntos que yo no quiero sobrellevar, prefiero mantenerme en esta relación. Y le hago ver a mi hijo, hombre, que yo como mujer lo voy a servir, voy a ser su sirvienta. Y este niño va a empezar a integrar en sus patrones emocionales y conductuales que a la mujer se le puede gritar, se le puede pegar, se le puede violentar y la mujer debe estar ahí. Algunos aspectos socioculturales de la violencia de género, ya hemos visto aspectos culturales, sociales dentro de la crianza, dentro de esta sociedad. Y algunos factores individuales, solamente vamos a ver algunos. Antecedentes de violencia en la infancia, como lo veníamos viendo el tema de la crianza. Esta transmisión de la violencia de generación en generación, de hombre a hombre. Tú tienes que ser hombre, tú tienes que tener el poder frente a esto. ¿Cuáles son las consecuencias de haber sufrido violencia en la infancia? Inseguridad, baja autoestima, ausencia de sentido crítico sobre la violencia, ya sea siendo víctima o victimario cuando son adultos. Dificultades para establecer relaciones sanas porque no tienen en su patrón vincular patrones sanos. Nunca pudieron imitar patrón sano de amor, de comprensión, de compañerismo. Solamente vieron violencia y una vinculación violenta. El consumo de alcohol y drogas evidentemente va a generar que estas personas no es que se vuelvan violentos, no es que las drogas y el alcohol vuelvan violentos a la persona ya viene con conductas y comportamientos de su infancia, puede ser inclusive desde el ADN, con genes más activos desde lo que tiene que ver con la agresión. La crianza, que ya lo hemos visto, el tema de yo creo a través de la crianza a este mini rey que va a aprender todas estas conductas desadaptativas y las van a normalizar. Y los papás, abuelos, etcétera, el hombre de la familia valora mucho más que el niño sea hombre. El niño no llora. Por ende, hay una sensación de que el hombre lo puede con todo. Y la creencia de la mujer de externalizar el maltrato. No, en realidad es que le fue mal en el partido, en realidad lo retaron en el trabajo. Este es el destino que me tocó vivir y lo tengo que vivir. No se dan cuenta que la violencia está dentro de su hogar, que tiene que ver con ella y con él. No es solo de la persona que violenta. Desgraciadamente, la víctima también, de cierta manera, aporta a que se mantenga este círculo de violencia. Y esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos para la siguiente clase.